Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Capítulo 16. Pasado y presente no siempre se pueden mantener unidos. ¿Estás bien? Preguntó Dimaria, abrazando a Natsu por la espalda. Él la miró a través del espejo frente al que se encontraban y le cogió las manos, acariciándole las muñecas. Estaba a medio vestir, preparándose para la cena que habían organizado para ellos. Como de costumbre, las vendas ya estaban en sus brazos, aunque no sus guantes todavía y la camisa negra la tenía sin abrochar. Todo lo bien que podría estar, ironizó con un suspiro. Su reflejo le devolvió una mirada apagada y turbia por el estrés, la preocupación y la tristeza que sentía al ver cómo sus amigos desconfiaban de él. Aunque bueno, siendo sincero, ya se esperaba algo así. Todos estaríamos encantados de hacerles cambiar de opinión. Yo la primera, sugirió, apretándose contra él. Natsu no se dejó engañar y soltó una carcajada. El tono que había empleado era de todo menos amable y abnegado. Mandarlos al hospital dudo que sea una decisión adecuada, Dimaria. Ella, sin arrepentimiento alguno, se encogió de hombros y retrocedió un paso, soltándolo. Había que intentarlo. Natsu negó para sí mismo, derrotado y divertido por su actitud. Se volvió hacia ella y le cogió el rostro con ambas manos para dejar un beso casto y cariñoso en sus labios. A veces das auténtico miedo, reconoció. ¿Solo a veces? Inquirió, alzando una ceja. Él rió y le pellizcó la nariz. Sí, solo a veces. Dimaria, indignada, le gruñó una respuesta incomprensible mientras lo alejaba de él con un golpe en el pecho y Natsu se empezó a reír, sabiendo que en realidad podía llegar a ser muy cruel y vengativa si se lo proponía. Se terminaron de arreglar, Natsu se colocó los guantes y se puso el abrigo, largo, negro y de vestir, dispuesto a salir ya de la habitación. Dimaria, por su parte, terminaba de cerrar el cinturón que sujetaba su espada y se la ajustaba a la cintura. ¿De verdad vas a llevarla? Preguntó él, alzando una ceja mientras miraba el arma con gesto crítico. No voy a ir contra ellos, le tranquilizó, pasando a su lado. Pero no pienso darles el placer de verme desarmada. Natsu, ante ese argumento, no pudo hacer nada más que suspirar y seguirla fuera de la habitación que les habían dado. Bueno, que le habían dado, mejor dicho. Cuando dijo que con 3 habitaciones bastaban, seguro que no se habrían imaginado que él, como emperador, fuese el que iba a compartir aposento precisamente. Justo en ese momento salieron al pasillo Augustin Bell, como si se hubiesen coordinado todos para aparecer a la vez. Majestad, saludó el cónsul. Dimaria. Los dos le devolvieron el saludo con un escueto asentimiento. Justo entonces apareció un guardia dispuesto a guiarlos de nuevo hacia la sala donde se realizaría el banquete. Ve por aquí, por favor, pidió, claramente nervioso. Pese a que lo estaban comprimiendo, el poder mágico de los 4 era abrumador. Caminaron en un tenso silencio. Ninguno tenía ganas de todo aquello, queriendo poder regresar a Álvarez cuanto antes. Al llegar, justo frente a las puertas, Isui los aguardaba acompañada de Arcadios y lo que Natsu supuso que era el resto de su guardia personal. Detrás de ellas, podía escuchar con total claridad las voces de los que los estaban esperando. Natsu, dijo ella con una sonrisa. Reina Isui, saludó él, en un tono tan formal y lejano que hizo que ella lo mirara apenada. Le había explicado todo, en su mayor parte, durante el tiempo que estuvieron reunidos en privado, y comprendía que para él todo aquello era incómodo y difícil de soportar. Sin embargo, no podía dejarlos marchar sin hacer las cosas como era debido, por ello, volvió a componer una sonrisa radiante e indicó con un gesto que se abrieran las puertas. Lamento que sea todo tan improvisado, se disculpó Isui cuando Natsu se colocó junto a ella para poder entrar a la vez, pero es que no os esperábamos tan pronto. Natsu, en cambio, sonrió de lado con calma y la miró de reojo antes de volver la vista al frente. Las puertas comenzaron a abrirse y las conversaciones y la música se hicieron audibles también para los demás. No importa, le aseguró. De hecho, prefiero poca pomposidad. No va conmigo. Aquello le arrancó una pequeña risa a la reina. ¿Por qué será que no me sorprende? Natsu no pudo replicar, pues acababan de quedar a la vista de los invitados.
Todos guardaron silencio al instante y más de uno tragó saliva con esfuerzo al sentir el poder mágico de los Spriggan y del propio Natsu. Él, por su parte, tomó aire con cautela y comenzó a caminar, siendo seguido al instante por Isui a su lado y sus acompañantes un par de pasos por detrás. Mientras se abrían paso entre las personas, los susurros comenzaron a circular irremediablemente. Todos eran magos de gremios aliados a Fairy Tail, por lo que conocía a la mayoría de los presentes y ellos, a su vez, sabían muy bien quién era él. Aquella iba a ser, sin duda alguna, la noche más larga de toda su vida. Natsu bebió el último trago de vino que tenía en la copa con una ligera mueca de desagrado. Lo único que quería era largarse de ahí de una buena vez y, para su desesperación, Isui no parecía tener intenciones de dar por finalizada la velada muy pronto. Me estoy aburriendo, se quejó Di Maria a su lado, cruzándose de brazos y apoyándose en la columna junto a la que estaban los cuatro reunidos. A su alrededor había una cierta distancia prudencial entre ellos y los demás, quienes intentaban disfrutar de la cena y la compañía pese a que les lanzaban miradas de soslayo cada pocos minutos. Natsu no contestó, sino que fue Inbel quien lo hizo, girando su propia copa entre los dedos y de la cual apenas había bebido. Es comprensible. Les hicimos bastante daño en la guerra. No confían en nosotros. Di Maria puso los ojos en blanco y se apartó los mechones que le caían sobre el rostro. Y ellos a nosotros también, replicó, recordando cómo esas mocosas habían conseguido derrotarla por culpa de esa extraña mujer de la bola de cristal. Y aquí estamos, perdonándoles la vida de nuevo y firmando la paz. Di Maria, la reprendió Auguste con gesto severo. Sin embargo, ella no se retractó de sus palabras, ni pensaba hacerlo. No obstante, guardó silencio y bufó molesta. Deseaba regresar a Álvarez con toda su alma. Natsu, por su parte, solo tenía ojos para los de Fairy Tail. Siendo quienes eran, en esos momentos estaban demasiado callados y pensativos, y más de uno miraba en su dirección con la duda plantada en la cara. Para ellos era demasiado que digerir, resaltaba a la vista. Y, aunque podría perfectamente centrarse en ellos y descubrir de qué estaban hablando, prefería no hacerlo. ¿Me permitís hablar con vuestro emperador un momento? Los cuatro se volvieron sorprendidos hacia la primera persona que se había acercado a ellos aparte de Isui en toda la noche. Los Spriggan no la reconocieron, pero Natsu, en cambio, se olvidó de respirar por un instante. ¿Ana-sensei? Tartamudeó, impresionado y sin poder creer que la tenía delante de sus narices. De pronto, a su mente regresaron decenas de recuerdos con ella, los otros dragones Layer y el propio Seraph. Natsu, dijo ella con evidente cariño, acercándose más a él bajo la mirada confusa tanto de los Spriggan como del resto de las personas que los veían. Sin que Natsu pudiera reaccionar, lo abrazó con fuerza, dejando perplejo a todo el mundo. No sabes cuánto me alegro de verte, de que estés vivo, murmuró. Él le devolvió el gesto por acto reflejo y por un momento volvió a sentirse aquel niño pequeño que luchaba por distinguir las M's de las N's mientras leía. Se olvidó del resto del mundo y de dónde se encontraba para centrarse única y exclusivamente en Ana, rompiendo el abrazo y agarrándola por los hombros con fuerza para verla a los ojos. Ahora era más alto que ella. ¿Cómo? Intentó preguntar, aunque la sorpresa le impedía pensar en condiciones. Crucé con vosotros Eclipse, ¿recuerdas? Aunque ni Seraph ni yo calculamos que los 6 acabaríamos dispersos por el mundo. Estuve buscándoos a los durante años. Natsu intentó hacer memoria, pero tenía la mente hecha un lío y había vivido demasiado como para poder recordar todas las cosas cuando se lo proponía. Aún así, el cariño hacia la que había sido su maestra de niño persistía, y volvió a abrazarla sin que le importara nada más, ni siquiera mantener las apariencias o la impresión que podía estar causando frente a todos. Para él, Ana había sido como una segunda madre, y no sabía cuánto la había necesitado hasta ahora, cuando la tenía frente a él de nuevo después de tanto tiempo. Natsu, lo lamento, murmuró ella en su oído, devolviéndole el abrazo como si volviese a ser ese niño revoltoso y alegre de antaño. Has tenido que pasar por tanto. Él negó, apartándose de ella con una sonrisa y regalándole una mirada verde y brillante por las lágrimas que pugnaban por salir. Eso ya no importa. He encontrado otras razones para no rendirme, aseguró, y no pudo evitar lanzarle una mirada a Di Maria que Ana interpretó al instante y sintió que un inmenso alivio la invadía junto a la felicidad de saber que no estaba solo de nuevo. Natsu. Interrumpió Di Maria, sin poder aguantar más la confusión y la extrañeza de todo aquello. Oh, sí, perdón. Ella es Ana, me enseñó a leer y a escribir cuando era niño en mi época. ¿En tu época?
repitió ella, todavía más confundida mirando a la recién llegada de arriba abajo. No aparentaba más de 30 años, pero si algo había aprendido en todos aquellos años, era que las apariencias engañaban. ¿Entonces tiene más de 400 años, al igual que tú? Preguntó, intentando comprender. Así es, confirmó Ana con una sonrisa. Acompañé a Natsu y a los demás al futuro. Soy Ana Earthfilia, se presentó. Ahora fue Natsu quien la miró confundido. ¿Earthfilia? ¿Eres pariente de Lucky? Ana rió, asintiendo. Una muy lejana, he de decir. Todavía hay cosas que desconoces, por lo que veo. Natsu quiso replicar, pero otras nuevas presencias a su alrededor hicieron que se volviera y olvidara todo lo que iba a decir. Junto a ellos, observando con algo de inquietud a los Spriggan, se encontraban Gagel, Wendy, Sting, Rogue, Lucky y Yappy en su forma humana. Chicos, murmuró, sin saber qué decir o cómo actuar. Ellos se vieron entre sí con algo de incomodidad, todos menos Appy, que se acercó a él feliz de poder verlo de nuevo. Fue Gagel el primero en dar un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos, que volvían a ser de un rojo apagado. Llegamos algo tarde, Salamander, pero, bienvenido de nuevo, supongo, dijo Gagel, rascándose la nuca sin saber muy bien cómo dirigirse a él después de tanto tiempo, ni por las personas que lo acompañaban. Lamento haberme comportado así antes. Me alegra que sigas con vida. Natsu, en un primer momento, se le quedó viendo como si fuera un completo extraño o como si de repente le hubiesen salido dos cabezas. El silencio se extendió sobre ellos como si el propio Inbel hubiese utilizado su magia, pero, justo cuando la situación comenzaba a volverse demasiado incómoda, una pequeña sonrisa se le dibujó en los labios y le tendió la mano. Da lo de antes por olvidado, pues yo también tengo que disculparme de muchas cosas, reconoció, arrepentido. No había tomado las mejores decisiones y había sido un egoísta sin remedio, y nada podía cambiar eso. Gagel, por su parte, contempló la mano extendida un par de segundos, sorprendido por el gesto, aunque no tardó en reír entre dientes y estrechársela con fuerza. Jamás lo admitiría, pero no podía odiar a ese idiota. Al fin y al cabo, fue uno de los primeros que lo aceptó cuando se unió al gremio aún después de todo lo que había hecho. ¿Cómo no hacer lo mismo por él? Nos debes un par de explicaciones más, aseguró, riendo, y la sonrisa de Natsu se amplió todavía más. Hay varios que también quieren hablar contigo como es debido, pero habríamos sido demasiados como para acercarnos todos. Natsu negó con la cabeza, restándole importancia y comprendiendo. Natsu-san, intervino Wendy con timidez, ganándose su atención al instante. Lamento no haberme acercado antes. No creo que sea malo ni nada, es solo que... No supo cómo continuar, pero la mirada nerviosa que le lanzó a Dimaria habló por ella. La Spriggan, al ver eso, alzó una ceja y sonrió de forma peligrosa, poniendo en guardia a los recién llegados. Iba a soltar un comentario mordaz, pero Natsu la interrumpió antes de que pudiera hacer nada. No la asustes, la reprendió, y sus antiguos amigos se extrañaron por el tono divertido que había usado. Dimaria suspiró irritada y le lanzó una mirada poco amable. Eres un aburrido, gruñó, cruzándose de brazos. Yo también te quiero, rió él, dejando perplejos a los que los estaban viendo. Los chicos, por primera vez más perspicaces que las mujeres, lo contemplaron sin poder creer que alguien como él hablara en ese tono, y mucho menos con alguien como Dimaria. Appy sonrió de oreja a oreja y se transformó en gato para subirse a la cabeza de Natsu como no lo había hecho en mucho tiempo, feliz por él. Wendy parpadeó varias veces, perdida con aquella nueva información, y Lucky se llevó las manos a la boca, impresionada. ¿Acaso acabas de coquetear? Interrogó Lucky, como si a Natsu el pelo se le hubiese puesto verde de pronto. Sting, por su parte, se enjuagó una lágrima de orgullo y escondió el rostro en el hombro de Rogue, quien lo apartó de él al instante para que no lo pusiera en ridículo. El aludido, en cambio, rió sin pena alguna. Pasé de esa fase hace bastante, Luce. Y fue con ese comentario cuando el aguante de Wendy llegó a su límite y se le subieron todos los colores a la cara, arrancando una carcajada tanto a Natsu como a Gagel. Ana también rió para el bochorno de la joven Dragon Slayer e incluso Dimaria esbozó una sonrisa, feliz de ver que Natsu volvía a estar animado. Solo ella sabía cuánto los había echado en falta. Y yo que pensaba que eras una sexual sin remedio, Salamander, rió Gagel, agarrándolo por los hombros con la misma confianza que habían tenido 12 años atrás. De pronto, era como si toda una década no hubiese existido entre ellos, como si la apariencia de Natsu no fuera para nada distinta ni que en realidad tuviera 4 siglos de vida.
Natsu le dio un pequeño golpe en el abdomen a modo de queja, lo que causó que su compañero riera de nuevo. Los demás a su alrededor los miraban con sentimientos encontrados. Los que lo conocían de oídas, con desconfianza, extrañados porque los magos se hubiesen acercado a ellos. Los que, en cambio, habían interactuado con él en el pasado, los que habían sido sus amigos y compañeros, se sentían avergonzados por su propio actuar, por no confiar en él y por ver que, pese a todo lo que habían querido creer, Natsu no parecía haber cambiado tanto. No obstante, aún así, el que ahora fuese emperador de Álvarez, que tuviera como compañeros a los mismos Spriggan que estuvieron a nada de acabar con ellos, que Sereth fuese su hermano y que él lo tuviera tan aceptado y asumido, que él fuese, además, Endo, era demasiado como para poder aceptarlo y olvidarlo todo así, sin más. Y dolía ver la gran distancia que lo separaba de él en aquellos momentos. Me alegra ver que, con marca o sin ella, en el fondo, sigues siendo el mismo, dijo otra voz amable, haciendo que Natsu levantara la mirada y se quedara inmóvil, de nuevo sorprendido. ¿Mavis? Farfulló, confuso. ¿Por qué puedo verte? La primera maestra de Fairy Tail sonrió y dio una vuelta sobre sí misma, con su vestido alzándose en volanda así, como era natural en ella, sin zapatos. Durante la guerra, la lágrima donde estaba mi cuerpo fue destruida, explicó. He dejado de ser un fantasma, aunque la costumbre hace que tenga sobre mí un hechizo de invisibilidad para los ajenos al gremio la mayor parte del tiempo. Natsu asintió, comprendiendo, aunque seguía con dudas. ¿Y por qué te has aparecido ahora? Mavis volvió a sonreír, esta vez con algo de pena en el gesto, y desvió la mirada hacia el suelo. Quería hablar contigo, confesó, y por el tono Natsu creyó adivinar el tema que quería tratar. Su hermano. Sin embargo, no pudieron abordarlo, ni ese ni ningún otro, pues el estruendo de una repentina explosión los aturdió a todos, poniendo fin a todas las conversaciones y causando que todos miraran a su alrededor, confusos y en guardia. Arcadios, con una lágrima de comunicación en la mano, se acercó a Isuya medio correr. Sus palabras, dichas en medio del silencio que se había instalado a la fuerza, fueron audibles para todos. Majestad, están queriendo entrar al palacio por la fuerza, informó, con gesto preocupado el jefe de escuadrón. ¿Quiénes? No lo sabemos, pero algunos tienen lágrimas con ellos. Es lo que ha causado la explosión. ¿Algún herido? Quiso saber Isui. Arcadios negó, pero estaba claro que el problema estaba sin solucionar. No hicieron falta palabras para saber que la fiesta, oficialmente, había concluido.